Mi nombre es Isadora y durante los últimos 14 años he mantenido uno de los secretos mejor guardados del mundo artístico mexicano. Para mi familia, soy la sobrina bohemia que nunca maduró, que se obstina en jugar con pinturas cuando debería tener un trabajo serio. La realidad es que soy una de las artistas contemporáneas más cotizadas de América Latina, con obras en galerías de Nueva York, París y Londres, vendiendo piezas por cifras que mi familia jamás imaginaría. Mi tío Rodrigo siempre fue el patriarca empresarial de la familia. Dueño de una cadena de ferreterías en el estado de Puebla, representaba todo lo que mi familia valoraba: éxito tangible, dinero contante y sonante, respeto social basado en logros medibles. Su imperio de hierro y cemento había crecido durante 30 años hasta convertirse en el negocio familiar del que todos dependían de alguna manera. Isadora, otra vez con sus manchas de pintura, me recibió mi tía Carmen la tarde del domingo, cuando llegué a la reunión familiar mensual en la casa grande de Rodrigo. Era una mansión colonial en el centro histórico de Puebla, con patios de talavera y fuentes que gorgoteaban constantemente, comprada con las ganancias de su imperio ferretero. Acabo de terminar una pieza, respondí mientras me quitaba la chaqueta que llevaba para ocultar las manchas de óleo que inevitablemente decoraban mis brazos después de largas sesiones en el estudio. ¿Una pieza?, intervino mi primo Roberto, hijo mayor de Rodrigo y heredero aparente del negocio familiar. ¿Así le llamas ahora a tus garabatos? La sala de la casa estaba llena de muebles coloniales auténticos, paredes cubiertas con arte religioso tradicional, y fotografías familiares que documentaban décadas de bodas, bautizos y graduaciones. En el centro, como siempre, dominaba el retrato al óleo de mi abuelo, fundador de la primera ferretería familiar. ¿Sabes cuánto vendimos este mes? Rodrigo se dirigió hacia mí con esa sonrisa paternal que reservaba para sus sermones sobre la realidad económica. 2,5 millones de pesos. Solo en octubre. ¿Tú cuánto has ganado con tus pinturas este año? La pregunta flotó en el aire como incienso en misa dominical. Toda la familia se giró hacia mí, esperando la respuesta que confirmaría, una vez más, mi estatus como la pariente fracasada que se negaba a aceptar la realidad. Lo suficiente, respondí sencillamente, sirviendo café de la olla humeante que mi tía había preparado. Lo suficiente. Roberto soltó esa risa que había heredado de su padre, esa mezcla de diversión genuina y condescendencia que caracterizaba las reuniones familiares. Isadora, llevas 14 años pintando. Si realmente fuera rentable, ya tendrías algo que mostrar. Lo que Roberto no sabía era que mi última exposición individual en la Galería Chelsea de Nueva York había generado ventas por $800,000 en una sola noche. Pero mantener mi anonimato relativo era esencial para mi proceso creativo y mi seguridad personal. El mundo del arte de alto nivel puede ser peligroso cuando se manejan cifras millonarias. ¿Sabes cuál es el problema de los artistas?, continuó Rodrigo, paseando por la sala como si estuviera dando una conferencia universitaria. Que viven en una fantasía. Creen que el mundo les debe algo por ser creativos. Mi tía Carmen, siempre diplomática, intentó suavizar el ambiente. Rodrigo, Isadora tiene talento. Sus cuadros son muy bonitos. Bonitos. Roberto se levantó de su sillón de cuero, dirigiéndose hacia el ventanal que daba al patio principal. Tía, el arte es muy bonito, pero no es negocio. No es realidad económica. Observé a mi familia mientras continuaban su discusión familiar favorita. En el estudio de mi casa, a 40 minutos de distancia, tenía 3 obras terminadas que serían enviadas la próxima semana a la Bienal de Venecia. Una de ellas, Fragmentos de obsidiana, había sido prevendida a un coleccionista privado suizo por 150,000 euros. ¿Sabes qué es lo más triste? Rodrigo se detuvo frente al retrato de mi abuelo, como si buscara apoyo ancestral para sus argumentos. ¿Qué desperdicias tu inteligencia? Podrías estar trabajando en la empresa, aprendiendo un negocio real, construyendo algo para el futuro. El arte es para el futuro también, murmuré, más para mí misma que para ellos. El arte. Roberto regresó a su asiento, claramente preparándose para el clímax de su discurso. Isadora, seamos realistas. Pintar es hobby de ricos, no trabajo real. Los artistas mueren pobres, excepto los pocos que se vuelven famosos después de muertos. Mi prima Ana, quien había permanecido callada durante toda la conversación, finalmente intervino.
¿Pero no hay artistas mexicanos exitosos? Diego Rivera, Frida Kahlo. Excepciones, declaró Rodrigo con autoridad final. Y ya están muertos. Hoy en día, el arte es para gente que puede darse el lujo de perder dinero. La ironía de la situación era casi artística en sí misma. Ese mismo día había recibido una llamada de mi representante en Londres confirmando que el Museo Tate Modern había adquirido una de mis obras para su colección permanente. Pero para mi familia, yo seguía siendo la sobrina que jugaba con pinturas. ¿Sabes qué deberías hacer? Roberto se inclinó hacia adelante, adoptando esa postura de hermano mayor que había perfeccionado durante años. Venir a trabajar con nosotros. Papá siempre ha dicho que tienes ojo para el diseño. Podrías manejar la parte visual de nuestros catálogos, nuestra publicidad. Así podrías usar tu creatividad de manera productiva, añadió Rodrigo. En algo que realmente genere dinero. Mi teléfono vibró discretamente en mi bolso. Era un mensaje de Marcelo Vega, el curador jefe del Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Isadora, necesito confirmar los detalles para mañana. El contrato está listo para la firma. Mañana sería la presentación oficial de mi nueva exposición retrospectiva en el museo más prestigioso del país. 6 meses de preparación, 20 obras seleccionadas de los últimos 5 años, y lo que sería la confirmación pública de mi estatus en el mundo artístico mexicano. ¿En qué piensas?, me preguntó Ana, notando mi distracción. En nada importante, respondí guardando el teléfono. Seguramente en tu próximo cuadro, se burló Roberto. ¿Cuál será el tema esta vez? ¿Flores? ¿Paisajes? Si Roberto supiera que mi serie actual exploraba la desintegración de estructuras familiares a través de metáforas industriales, probablemente se reiría aún más fuerte. Mis obras habían sido descritas por críticos internacionales como una exploración profunda de la alienación moderna en el contexto del capitalismo periférico. Roberto tiene razón, intervino mi tía Carmen con esa delicadeza maternal que había perfeccionado durante décadas. Isadora, querida, ya tienes 32 años. Es tiempo de pensar en estabilidad, en el futuro. ¿Qué futuro puedes construir pintando? Rodrigo regresó a su sillón principal, el trono familiar desde donde dirigía estas conversaciones. Los números no mienten. Mi empresa genera empleos, paga impuestos, contribuye a la economía real. ¿Y tus cuadros qué contribuyen? Roberto completó el pensamiento de su padre. ¿Belleza? ¿Inspiración? Eso no paga las cuentas. La conversación continuó durante otra hora, siguiendo los patrones familiares establecidos durante años. Rodrigo exponía la lógica empresarial, Roberto secundaba con ejemplos concretos, Carmen trataba de mediar, y Ana escuchaba en silencio. Yo permanecía en mi papel asignado, la artista idealista que se negaba a aceptar la realidad económica. ¿Sabes cuánto cuesta mantener tu estudio?, preguntó Rodrigo cuando la conversación se dirigía hacia su conclusión habitual. Los materiales, el espacio, el tiempo que pierdes ahí. Es una inversión, respondí automáticamente. ¿Una inversión? Roberto soltó una carcajada. ¿En qué? ¿En esperanza? Las inversiones generan retornos medibles, Isadora. ¿Y cuál ha sido tu retorno en 14 años? Rodrigo se inclinó hacia adelante, preparando su pregunta final. ¿Cuánto dinero real has ganado con tu arte? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la casa. Carmen se levantó para atender, sus pasos resonando en los pisos de Talavera del pasillo principal. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó Ana, consultando su reloj. Rodrigo negó con la cabeza, claramente molesto por la interrupción. Las reuniones familiares seguían protocolos estrictos, horarios, agenda, conclusiones ordenadas. Carmen regresó acompañada de un hombre elegante de mediana edad, vestido con traje negro y portando un maletín de cuero. Lo reconocí inmediatamente, pero mantuve mi expresión neutral. Disculpen la interrupción, dijo el visitante con voz profesional y educada. Soy Marcelo Vega, curador del Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Busco a la señora Isadora Martínez. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo parpadeó varias veces, Roberto dejó su taza de café suspendida a medio camino hacia su boca, y Carmen permaneció inmóvil en la entrada de la sala. Está aquí la artista cuya exposición acabamos de comprar por 2 millones,
preguntó Marcelo, escaneando la sala hasta encontrarme. Me levanté lentamente, alisando mi falda que había elegido deliberadamente conservadora para la reunión familiar. Soy yo. Marcelo sonrió y se acercó, extendiendo su mano en un saludo formal. Señora Martínez, es un honor conocerla personalmente. Su retrospectiva será inaugurada el próximo viernes en el museo. Saqué mi maletín pequeño, que había llevado originalmente para mostrar algunas fotografías de mis obras si la conversación lo requería. Pero ahora tenía un propósito diferente. «¿Retrospectiva?», murmuró Roberto, su voz apenas audible. Marcelo abrió su maletín y extrajo una carpeta gruesa. «Tenemos aquí el contrato final para la adquisición de 6 obras para nuestra colección permanente. Como discutimos por teléfono, el museo está adquiriendo Fragmentos de obsidiana, Arquitectura del silencio, Metamorfosis industrial, y 3 piezas de su serie, Genealogías rotas». Extendió los documentos hacia mí. En la primera página, claramente visible para toda la familia, estaba el monto: adquisición total, 2 millones de pesos MXN. Cuando firmé el contrato frente a todos, el sonido de mi pluma contra el papel resonó en el silencio absoluto de la sala colonial. 2 millones, susurró Ana, sus ojos fijos en los documentos. 2 millones de pesos, confirmó Marcelo mientras organizaba los papeles firmados. Aunque debo mencionar que esto es solo por las obras que el museo está adquiriendo. Entiendo que sus ventas internacionales han sido sustancialmente mayores. Rodrigo se había quedado completamente inmóvil en su sillón, sus ojos alternando entre Marcelo y yo como si estuviera presenciando una película de ciencia ficción. «¿Ventas internacionales?», preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente. Marcelo asintió entusiastamente. «La señora Martínez es una de nuestras artistas más cotizadas a nivel internacional. Sus obras están en colecciones privadas y museos de Europa y Estados Unidos». Saqué mi teléfono y mostré algunas fotografías de mis exposiciones recientes. La galería en Chelsea con mi nombre en letras doradas, el catálogo de la exposición en París, la reseña del Financial Times sobre mi trabajo. «¿Cuánto tiempo lleva exhibiendo internacionalmente?», preguntó Roberto, su voz completamente despojada de la arrogancia anterior. 8 años, respondí simplemente. «Desde que firmé con mi primera galería en Nueva York». Marcelo consultó su reloj. «Señora Martínez, ¿podríamos revisar los detalles para la inauguración? Esperamos la presencia del ministro de Cultura y varios embajadores extranjeros». «Por supuesto». Me dirigí hacia mi familia, quienes permanecían en silencio contemplativo. «¿Podrían acompañarme? La inauguración es el viernes por la noche». Rodrigo carraspeó, encontrando finalmente su voz. «Isadora, yo, no sabía que mis cuadros se vendían», completé su frase gentilmente. «Nunca preguntaste los detalles. Asumiste que porque trabajaba desde casa y no tenía una oficina tradicional, mi trabajo no tenía valor comercial». Carmen se acercó lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y confusión. «¿Por qué nunca nos dijiste?». «Por esto», respondí señalando la sala donde minutos antes había sido catalogada como fracasada. «Porque sabía que solo me tomarían en serio cuando vieran cifras que pudieran entender». Roberto se levantó de su asiento, su postura corporal completamente transformada. «¿Cuánto has ganado en total?». «En los últimos 5 años, aproximadamente 8 millones de pesos. Sin contar las obras que aún tengo en inventario». Marcelo guardó los contratos en su maletín. También debería mencionar que el Museo Guggenheim de Nueva York ha expresado interés en una exposición individual para el próximo año. «Guggenheim», murmuró Ana. «¿Como el museo famoso de Nueva York?». «El mismo», confirmó Marcelo con una sonrisa. «La señora Martínez es reconocida internacionalmente como una voz importante en el arte contemporáneo latinoamericano». Después de que Marcelo se marchó, la dinámica familiar había cambiado completamente. Rodrigo me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Roberto había adoptado una actitud respetuosa casi reverencial, y Carmen no dejaba de preguntarme detalles sobre mis exposiciones. «¿Tus cuadros realmente están en museos de Europa?», preguntó Ana, claramente fascinada. «En Londres, París, Berlín y Barcelona. También en colecciones privadas en Suiza, Estados Unidos y Japón».
Rodrigo se aclaró la garganta. Isadora, yo, debo disculparme. Durante años pensé que... Pensaste que el arte no era un negocio real, lo interrumpí suavemente. Y tienes razón, en cierto sentido. El arte no es solo negocio. Pero eso no significa que no genere valor económico. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto?, preguntó Roberto, genuinamente confundido. Porque quería que mi trabajo hablara por sí mismo, no que fuera juzgado por mis conexiones familiares o por expectativas predeterminadas. Carmen se sentó junto a mí en el sofá colonial. ¿Estás orgullosa de nosotros? Siempre he estado orgullosa de ustedes. Rodrigo construyó un imperio empresarial desde cero. Roberto está continuando ese legado. Ana está terminando su carrera de medicina. Todos han contribuido a la sociedad de maneras importantes. Pero nosotros nunca reconocimos tu contribución, murmuró Rodrigo. Porque no la entendían. Y está bien. El arte funciona de manera diferente a los negocios tradicionales. La conversación continuó hasta muy entrada la noche. Por primera vez en 14 años, mi familia me preguntó genuinamente sobre mi proceso creativo, mis inspiraciones, mis planes futuros. Roberto quería saber sobre el mercado internacional del arte, Carmen sobre mis viajes a Europa, Ana sobre la relación entre arte y medicina. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo Rodrigo cuando la noche llegaba a su fin. Durante años te dijimos que el arte no alimenta, cuando resulta que has alimentado más familias que mi empresa. ¿Familias?, pregunté, confundida. Los galeristas, los curadores, los transportistas especializados, los seguros de arte, los críticos, los coleccionistas. Tu trabajo genera empleos indirectos que yo jamás consideré. 3 semanas después, la inauguración de mi retrospectiva fue un evento social mayor de lo que había anticipado. Toda mi familia asistió, vestida elegantemente, observando con asombro cómo cientos de personas se reunían para celebrar mi trabajo. ¿Esa señora es la ministra de Cultura?, me preguntó Ana mientras recorríamos la exposición. Sí. Y el señor junto a ella es el embajador de Francia. Rodrigo se detuvo frente a Arquitectura del Silencio, una de mis obras más complejas. Esto realmente vale 400,000 pesos. Para el coleccionista que la compró, sí. ¿Por qué? Porque ve en ella algo que resonó con su experiencia personal. El arte no se vende por metros cuadrados de pintura, sino por la capacidad de tocar emociones y generar reflexión. Roberto, quien había pasado la noche hablando con coleccionistas y galeristas, se acercó con una expresión de asombro total. Isadora, acabo de hablar con un señor de Suiza que tiene 4 de tus cuadros. Me dijo que los considera la mejor inversión que ha hecho en 20 años. Inversión. Aparentemente, el valor de tus obras ha aumentado 300% en los últimos 3 años. La noche fue un éxito total. Vendí 2 obras adicionales, establecí contactos para futuras exposiciones, y mi familia finalmente comprendió que el arte, además de ser una expresión creativa, es una industria económica real y próspera. 6 meses después, cuando Rodrigo inauguró una nueva sucursal de su ferretería, me pidió que diseñara la identidad visual de la tienda. ¿Pagarías mis tarifas profesionales?, le pregunté con una sonrisa. ¿Cuánto cobras? 50,000 pesos por un proyecto de identidad corporativa. ¿50,000? Roberto silbó suavemente. Eso es más de lo que pagamos por 3 meses de publicidad tradicional. Es que ya no soy solo su sobrina que pinta. Soy una artista profesional con tarifas de mercado. Rodrigo extendió su mano para sellar el acuerdo. Trato hecho. Pero con una condición. ¿Cuál? Que en la próxima reunión familiar nos cuentes sobre tus nuevos proyectos. Sin secretos. Sin secretos, confirmé. Y así fue como mi familia aprendió que el arte no solo alimenta el alma, sino también las cuentas bancarias. Que la creatividad, cuando se combina con profesionalismo y visión empresarial, puede ser tan lucrativa como cualquier negocio tradicional. Pero lo más importante que aprendimos todos fue que el éxito tiene muchas formas, y que a veces las contribuciones más valiosas a la sociedad no se miden solo en términos de ferretería y cemento, sino también en belleza, reflexión, y la capacidad de hacer que otros vean el mundo de manera diferente. Porque al final, tanto el hierro como el arte construyen, uno edificios, el otro conciencias.
Y ambos son igualmente necesarios para una sociedad completa.